¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bien, Magister. Dale. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, el día de hoy, continuando con el estudio del sílabo de la materia Medicina del Trabajo, nos toca ver como tema las enfermedades relacionadas al trabajo y bueno, haciendo una diferenciación o una relación con aquellas enfermedades preexistentes en la misma, ¿no? Y todo lo que significa el proceso de control y seguimiento en dichas enfermedades. Tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de las enfermedades preexistentes, ¿a qué nos estamos refiriendo, heroína? Encienda su cámara, no se quiere dejar ver. La tengo encendida. Ah, yo no la veo. No sé si los compañeros la ven. ¿Ustedes la ven, chicos? Buenas tardes, se ve la pantalla negra. Parece Está como que hay oscura. problemas. Está Sí, porque sí la negreado, tengo pero encendida. ya, trate de reingresar de nuevo para que pueda encender la cámara y se pueda ver porque no se ve. Bueno, entonces, les decía que cuando hablábamos de las enfermedades preexistentes, niña Jessica, ¿a qué me estoy refiriendo yo? De las enfermedades preexistentes. A las preexistentes. Esas Tam- que se da. Tampoco la veo, no sé si tiene prendida la cámara. No, profesor, es que yo sí tengo problemas con la cámara. Mm, Desde ayer estoy con mala la cámara. Estaba que se conectaba y desconectaba y ahora ya no quiere encender. Bueno. Bueno, esas son las enfermedades preexistentes. Estas son como todas las patologías o condiciones de salud que han sido conocidas por diagnósticos ya fuera así como quien dice, de la empresa, antes de ser asegurado. Algo así yo entendí. O sea, ya son Ya, patologías ya ya, de la persona. ya. ¿Me puedes ayudar en algo, Natalie, a lo que se refiere la compañera Jessica? Buenas tardes, Magister. Bueno, Buenas dentro tardes. de lo que yo, dentro de lo que yo investigué, pude ver que las enfermedades preexistentes son las que uno ya padece, las que uno ya tiene, y que muchas son asintomáticas y que muchos, hablando en el sentido laboral, muchos de los trabajadores no tienen conocimiento de ellas, como la diabetes, la hipertensión. Sí, perfecto, sí. En algo se estaba refiriendo también Jessica, está muy bien lo que dijo Jessica. Las enfermedades preexistentes son aquellas enfermedades que ya vienen precedidas en este caso, por el trabajador. Sí, correcto. Bueno, entonces, cuando hablamos también de las enfermedades profesionales, pues ya, estamos hablando de enfermedades que se suscitan dentro del trabajo, ¿no? Dentro de la parte laboral. Entonces, vamos a ver la diferenciación entre este tipo de enfermedades y las que, bueno, cada 10 años se realizan censos de estudios en análisis de acuerdo a las enfermedades. Y estos censos también, bueno, hay algunas instituciones que prestan su ayuda para poder tener una información real de estos censos en cuanto a estadística, ¿no? Como por ejemplo a las áreas de salud
más que todas las públicas y también las privadas. Pero si nosotros vamos a observar, nos vamos a dar cuenta también que en este tipo de estadísticas no es el porcentaje, no es un porcentaje alto estadístico que se refleja dentro de las mismas, porque sabemos pues, que haciendo un estudio comparativo de todo este cuadro estadístico en cuanto a las enfermedades, hay muchas personas, incluido nosotros podemos estar también, o nuestros familiares pueden estar inmersos en este tipo de no adecuada o tardía a nivel del seguro, pues, o es decir, del IES, el paciente o la persona o el familiar lo que hace es ocupar consultas particulares. De eso es una realidad vivida y que siempre se ha dado en años anteriores, que se va dando durante todo este tiempo. Entonces, lo que se hace es tratar de buscar una solución a la salud en el menos tiempo posible. Entonces, voy a proyectarle la diapositiva para ir explicando de a poco a todas estas enfermedades profesionales y las preexistentes, y también como aquel control y seguimiento de estas enfermedades. Cuando hablamos de control y seguimiento de las enfermedades, lo podemos encasillar solamente en una sola palabra, ¿no? En dos palabras, que es vigilancia de la salud. En la vigilancia de la salud sabemos que se emiten todo este tipo de criterios en la cual pues, se le hace un seguimiento a la salud de las personas, en este caso a la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud, pues, bueno, hay diferentes actores en este caso, como es el médico ocupacional, que es el que tiene que estar realizando este seguimiento de la salud, el control y seguimiento de la salud de los trabajadores. Cuando bueno, nosotros sabemos también que las empresas tienen este tipo de profesionales, la mayoría de las empresas, y que ellos son los encargados de hacer este seguimiento en compañía también con la parte del seguro, ¿no? Los médicos del seguro. Bueno, voy a proyectarle la diapositiva. Aquí tenemos la diapositiva para ir explicando de a poco el tema de hoy día. Entonces, como ustedes observan aquí, la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública son entidades que conllevan a tener este tipo de registro, ¿no? Cuando hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, pues estamos hablando que hay también es una entidad donde también se manejan artículos normativas en favor del trabajador. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los trabajadores va a requerir de un seguro social para las indemnizaciones. Si bien es cierto, nosotros, bueno, en el campo laboral, tanto público como privado, pues el trabajador es asegurado, pero hay algunas empresas pues que lo que hacen es optar por aplicar un trabajo eventual para evitarse este tipo de seguro, ¿no? Pero ahora todo se está regularizando, está siendo como un requerimiento de exigencia para aquellas empresas, tanto públicas como privadas, que deben afiliar a su trabajador. Por eso, de acuerdo a un análisis realizado desde el año, hace 5 años atrás, se dio a notar que el 70% de los trabajadores va a requerir de un seguro social, pero vamos a ver en la actualidad cuántos de ellos están asegurados, ¿no es cierto? ¿Qué se obtiene con esto? Bueno, se va a obtener una seguridad y una salud en el trabajador, y también así como dotarlos de mucha información a- es, en este caso, bueno, como la pandemia de ahora, cuando hay ciertas situaciones ya que afectan, se escapan de las manos de la parte de la salud, y ahora esta pandemia a nivel mundial, entonces ahí pues que existen ese sistema de información para aquellos trabajadores y no trabajadores
Según el Ministerio de Salud Pública, pues 160 millones de personas hay con enfermedades profesionales, sí, a nivel mundial. Entonces, si nosotros observamos que el número de enfermedades profesionales que se presentan son varias, también vamos a ver en un cuadro estadístico cuáles son aquellas enfermedades profesionales prioritarias, las que tienden a tener una frecuencia muy alta en cuanto a las actividades que realizan los trabajadores. Se habla que la notificación de las enfermedades profesionales alcanza del 1 al 5%. ¿Cuál es esta notificación de las enfermedades profesionales? Son aquellas que están registradas dentro del Ministerio de Salud Pública, porque como les dije al inicio, pues hay enfermedades que no se registran, hay aquellas personas que no pasan por el Ministerio de Salud Pública, que pasan por la parte privada y que prácticamente se registran en el conglomerado que tiene como fin llevar una estadística anual en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Bueno, esto es en el periodo, este tipo de análisis se lo hizo en el periodo del 2015 al 2017. Hay diferentes técnicas y métodos que se utilizan para poder llegar a determinar estas estadísticas. Aquí observamos, se puede realizar un estudio descriptivo, una recopilación de la información, se aplican diferentes variables que van destinadas a lo que es la provincia, las enfermedades, el tipo de género y la actividad que realiza en este caso el trabajador o la empresa. Las tasas de incidencia y el porcentaje de las enfermedades profesionales. Cada una tenemos el estudio descriptivo, que son fuentes secundarias sobre siniestralidad y enfermedades profesionales calificadas y registradas. Aquí se lleva un mapeo o una matriz, en este caso, para llevar este tipo de estadísticas, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades profesionales que son calificadas? Cuando hablamos de calificadas, son aquellas que están prácticamente determinadas dentro de lo que es el registro de este Ministerio de Salud Pública. Esto se lo ha hecho en es un periodo del 2015 al 2017, es decir, en 2 años se hizo este estudio para ver cuáles eran los resultados en cuanto a las enfermedades profesionales y cuáles son aquellas enfermedades profesionales más notorias, cuáles son las que tienen mayor incidencia en este caso. La recopilación de información se lo hace a través de una depuración de calidad. ¿Cómo se hace esta depuración de calidad? La depuración de calidad, se lo hace a través de temas donde la información que llega al Ministerio de Salud Pública, pues se va a observar si tiene en comparación al registro de ingresos, sí, y de recuperación de los pacientes, para ver cuáles son aquellos tipos de enfermedades profesionales incidentes y se puede ir depurando cuáles son las clasificadas o cuáles no son las clasificadas para tomarse en consideración como enfermedades profesionales, porque sabemos que, no todas las enfermedades que se presentan en el trabajador son profesionales y no todas tampoco no son profesionales. Entonces, cuando yo hablo de enfermedades profesionales y no profesionales, a ver, heroína, otra vez, ya no te voy a ver aquí, pero me gustaría saber cuándo se consideran profesionales y cuándo se consideran no profesionales. Escuchamos. Las profesionales cuando son mediante el trabajo y las no profesionales fuera del trabajo. A ver, Nuri. Sí, me oye. Sí. Ya.
Las enfermedades profesionales y las no profesionales, para clasificarlas tenemos que ver el agente, la exposición y el tipo de enfermedad a la que estamos hablando. Las profesionales se obtienen o se recurren en el ámbito laboral y las otras no necesariamente en el ámbito laboral. O sea, por ejemplo, una enfermedad laboral puede ser una lesión de espalda por mal uso de las cargas, pero en cambio una diabetes o una hipertensión no necesariamente es por el ámbito de trabajo. Ya, correcto, sí. Ese es un ejemplo muy claro. Cuando son enfermedades adquiridas metabólicamente, son consideradas enfermedades profesionales, ¿no? Enfermedades profesionales son aquellas que se provocan o ocurren dentro del sistema laboral. Vean, perfecto. Entonces, para esto, para realizar todo este tipo de estadística y de buscar cuál es la incidencia, la tasa de incidencia de estas enfermedades, también se aplican diferentes variables. Entre las variables tenemos algunas, aquí nomás se citaron pocas, ¿no? Pero decimos, bueno, vamos a ver entre una de las variables las provincias, en qué tipo de provincia se va a realizar este estudio, ¿no? Puede ser en el Guayas, en Pichinche, en Manabí, en Carchi, o si se lo hace de manera macro aquí en Ecuador, pues se lo puede hacer en todas las provincias. Pero para eso es un trabajo bastante arduo. Por eso es que ustedes ven que estos periodos estadísticos siempre se los hace, los censos se los hace cada 5 años. Hay periodos estadísticos a nivel del Ministerio de Salud, bueno, que lo hacen cada 2 años, porque esto no es tan fácil, ¿no? Es bastante tedioso manejar nomás hagamos un paréntesis en hacer solamente un trabajo en cuanto a lo que yo le estoy conversando, estadístico de enfermedades profesionales aquí en la ciudad de Manta, en todo lo que respecta a las áreas de salud privadas y públicas. Entonces, yo tengo que requerir dar una capacitación, charlas a las personas que yo voy a ocupar para que se encarguen de realizar este tipo de estadísticas, ¿no es cierto? Pero es un trabajo bastante grande, porque no es que yo de la noche a la mañana, pues una semana, 2 semanas, yo voy a tener ya todo el recurso a la mano como para poder delimitar qué tipo de enfermedades profesionales son las más predominantes y por qué es esa tasa de incidencia en los trabajadores, que algo está pasando. Entonces, es ahí pues una de las pautas que nosotros tenemos cuando se va a realizar este tipo de actividades, ¿no? Por eso se dedica un tiempo prudente y poder tratar de realizar un trabajo efectivo, un trabajo adecuado, porque si no, pues, eh, chicos, ¿me están escuchando? Hola. Como que se le corta Hola. la Se le cortó. comunicación. Sí, Sí, se corta, no se le, se me, más o menos. se me cortó. Me dijo que se me cortó. En serio. Igual la señal. Sí. A ver. Y no ven la diapositiva, ¿no? Sí No se están visualiza. viendo, sí está bien. Ya. Sí, sí se ve. Es que yo no, a mí sí me desapareció del mapa. Ya, ahí estamos. ¿Ya? A retomar. Se me fue el internet por un momento. Bueno, entonces le decíamos eso, ¿no? Que para realizar este tipo de trabajo se necesita de contar con un personal idóneo y de un tiempo prudente como para poder llegar a determinar un resultado efectivo, ¿no? Porque se puede dar un resultado erróneo, pues, y las planificaciones que se hacen ya después de ver el resultado, pues, también van a ser errores. Entonces, se trata de escoger al personal adecuado para poder realizar este tipo de trabajo que no es tan fácil, les decía. Bueno, entonces, entre otras variables tenemos las enfermedades profesionales calificadas.
lo que yo les decía, bueno, hay enfermedades que no son profesionales, porque en este caso, ¿quién es el que va a tener la última palabra para determinar que en realidad el trabajador tiene una enfermedad profesional? Es el médico del seguro, ¿no? Porque aún así, si el médico ocupacional de la empresa envía una certificación en el cual él está sugiriendo que la persona X tiene una enfermedad profesional, entonces en el seguro, pues a lo que llega, que es el ente donde la certificación va a ser real, donde la certificación va a ser valedera para la empresa o para alguna institución, entonces ellos hacen su registro, ¿sí? Ellos hacen su análisis, entonces ellos determinan si es que no es realizado. Por eso es que se les habla de enfermedades profesionales calificadas, cuando son aprobadas, autorizadas en este caso por... Otra de las variables es el sexo, ¿no? Bueno, primordialmente, por lo general, siempre el sexo es incidente, hay una incidencia en estas enfermedades profesionales. Hablamos de enfermedades profesionales de acuerdo a la actividad y observamos que en un alto porcentaje hay del sexo masculino alteraciones o enfermedades que están provocándose en ellos. Entonces, no se está haciendo bien o de pronto el tipo de actividad no se están tomando activos o las prevenciones necesarias para que estas personas no tengan esa incidencia en enfermedades, ¿no? Tomando el otro género, que es el femenino, pues en la actualidad pues hemos observado que hay prácticamente una participación de las mujeres en trabajos, eso ya lo hemos visto como unas 2 décadas atrás, donde la mujer ya se ha abierto campo también y ya vemos que hay ciertas mujeres que realizan trabajo que realizaba un hombre, pues, en este caso. Pero que hay algunos de los casos que eso no está bien, ¿no? No está bien porque en realidad, pues, la mujer siempre se la ha caracterizado como el sexo débil, y entre el hombre y la mujer, pues siempre el hombre va a tener un poquito más de resistencia, más de fuerza, sí, para poder ejercer cualquier tipo de labor. Aunque hay sus ciertas excepciones, ¿no? De pronto aquí puede haber alguna de las chicas, sí, que digan, no, si yo en mi casa hago trabajo de hombres y estoy aquí tranquila, sí lo pueden hacer, nadie les quita, pero en cambio hay ciertas excepciones, la mayoría de las excepciones donde en realidad realizan este tipo de trabajo y lo que pasa es va a degenerar su cuerpo y comienzan a haber enfermedades, ¿no? Asimismo, en otros tipos de trabajo donde ellas realizan sus funciones y en realidad pues lo que va a haber es una afectación en la salud de las mujeres por realizar trabajos que en realidad no les competen. La actividad productiva, es decir, la función, qué tipo de actividad realiza para poder establecer, pues, entre las variables, qué es lo que el trabajador, antes de tener ese tipo de enfermedad profesional, qué actividad realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que se determinen las enfermedades, pues se las clasifica y de ahí se va a tratar de buscar soluciones. De eso depende mucho. Miren que todo este tipo de métodos o técnicas que se lo utilizan con un fin. No es que están ahí por gusto, ¿no? Entonces, habría que ver también el hecho de muchos factores más, como por ejemplo la contextura física, también puede ser una de las variables que tenga incidencia dentro de esta clasificación. Y como otro método técnica tenemos la tasa de incidencia. Aquí vamos a ver cuáles son esas enfermedades profesionales por provincia, ¿no? En caso de que hayamos tomado, bueno, vamos a decir, tomamos solamente como referencia o como muestra para realizar un estudio la ciudad de Manta. En Manta, bueno, en Manta nos encontramos que hay un ejemplo, ¿no? 12 subcentros de salud.
en la cual en cada subcentro se va a tratar de buscar los cuadros estadísticos. Uno hay en los esteros, otro hay en Tarqui, otro hay en Cuba, otro, bueno, en diferentes sitios urbanos o rurales existe un centro de salud a la cual presta atención, valga la redundancia, a la salud de los trabajadores y no trabajadores también, ¿no? Pero ahí se va buscando la incidencia, en la tasa de incidencia. Pero cuando ya es por el país, en este caso, pues ya es un trabajo más, un trabajo macro, ¿no? Donde la información es mucho mayor y también muy delicada tratar de manejar ese tipo de información. El sexo total de afiliados por sexo, en este caso, bueno, la tasa de incidencia determinará cuántos afiliados tienen enfermedad profesional de género masculino y cuántos tienen enfermedad profesional de género femenino. Entonces, eso también nos ayuda como una incidencia para ver qué tipo de sexo es el que tiene mayor incidencia en ciertas enfermedades que están siendo predominantes dentro de los cuadros de enfermedades profesionales en general. Y si ya mismo vemos, tenemos muchas enfermedades profesionales que se dan. Entonces, las más frecuentes y las que mayormente se han presentado siempre han sido las osteomusculares, que son lesiones que prácticamente cualquiera se las puede precedir, no, no estando estando en actividad o estando sin actividad, ¿no? Dependiendo de muchos factores. Y el porcentaje de enfermedades profesionales calificadas, lo que ya habíamos hablado, que son aquellas que se dan cuando hay... ¿Tienen algún chicos hasta aquí en cuanto a esta relación que hay entre las enfermedades profesionales y las preexistentes? Primero estamos hablando de cuadros estadísticos para poder tener una visión clara, una relación de lo que estamos hablando cuando hablamos de enfermedades profesionales, en la cual pues el alto índice de estas enfermedades lo que hace es poner en alerta a las autoridades y tratar de ayudar o tratar de corregir a través de planes de prevención y corrección para estas enfermedades que alteran la salud, en este caso de los trabajadores. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Se fueron? No los escucho. Chicos, chicas, Aquí estamos, Magister. yo como que los hago hablar mejor a ustedes. Sí, sí, está entendido. Porque les pregunto algo. No, bueno, aquí están los resultados. Miren, previo a un cuadro estadístico, ya esto es un trabajo mancomunado en cuanto a la incidencia de las enfermedades profesionales relacionadas al trabajo. Miren, esto se lo hizo con las provincias que tienen una mayor cantidad una mayor cantidad de habitantes. Denme un minuto, sí que voy a atender una llamada, chicos. Bueno, entonces hablábamos de las incidencias. Este cuadro está en relación a las incidencias de las enfermedades relacionadas al trabajo. Miren que esto fue un estudio estadístico que se lo realizó en las provincias que tienen un mayor porcentaje de habitantes.
sí, donde también tienen un mayor porcentaje de empresas, de instituciones que dan trabajo a muchas personas, a miles, millones de personas. Entonces, aquí vemos los valores referidos esto es un cuadro estadístico en el año 2015, en el 2016 y en el 2017. Vamos haciendo una relación para ver si entre más años va pasando, pues la incidencia, la tasa de incidencia va disminuyendo o va aumentando. ¿Y qué es lo que puede estar pasando en la misma, ¿no? Aquí notamos que, bueno, aquí hay un número este es el número de enfermedades profesionales, ¿no? Este es el número de personas aseguradas, personas en el seguro general o personas aseguradas, ¿no es cierto? Y este es la tasa de incidencia de las enfermedades. Sí, estamos hablando en un porcentaje de 35.02. El número es de 324 enfermedades profesionales diferentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos este número de asegurados de 925.234 de manera general. Esto es en la provincia de Pichincha. Siempre va de más a menos, ¿no? Porque, bueno, está considerado que la provincia de Pichincha tiene un mayor flujo de población y cuya tasa de incidencia en ese tiempo de las enfermedades profesionales era del 35.02%. Mire, en relación al 2016 tenemos un porcentaje de 29.6%. Y en el 2017, sí, 9.15%. Pero si ustedes observan este cuadro, estamos viendo que cada año el número de enfermedades profesionales va disminuyendo. Mira, aquí en el 2015 habían 324. En el 2016 hubieron 273. Estamos hablando de enfermedades profesionales calificadas. Sí, son aquellas que ya se están establecidas, ¿no? Y en el 2017 hubieron 86 enfermedades profesionales. Este cuadro, y asimismo, ¿no?, en forma descendente, están las diferentes provincias. ¿Qué amerita este cuadro? ¿Qué nos da a entender de acuerdo a estos resultados? Nos da a entender que cada autoridades han venido tomando asuntos en el problema de riesgo y de enfermedades profesionales que se están presentando en las diferentes empresas y han venido tomando los correctivos adecuados, los correctivos necesarios para que estas enfermedades profesionales disminuyan, como así ha sido el caso, ¿no? Bueno, nosotros somos una parte más de aquellos estudios, de aquella formación de profesionales de seguridad que está prácticamente abarcando ya el campo de las necesidades en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, ustedes como futuros profesionales, ahora como estudiantes, pues van a tener también ese espacio de ir cubriendo esas falencias que se requieren en diferentes instituciones e empresas. No tan solo aquí en Manta existe esta carrera, bueno, también existe aquí en Manta en la universidad, existe en otros lados del país, en las diferentes provincias. Eso da la pauta de que las autoridades, tanto de educación, las autoridades de salud y las autoridades empresariales han tomado carta en el asunto porque se había observado que en años anteriores pues, el número de enfermedades profesionales iba en aumento, ¿no? Y este tipo de aplicación, sí, de técnicas que se aplican para que ustedes como profesionales sean una parte de la solución del problema en buena hora, ¿no? Entonces, este cuadro está diseñado de esa manera, ¿no? En cambio, si ustedes observan aquí estos cuadros rojos, que son los cuadros de mayor incidencia, las ciudades, las provincias, perdón, de mayor incidencia, que tienen un porcentaje muy alto, muy elevado de enfermedades profesionales que no dan tregua, que no dan esa cabida
a dar solución a alguna, ¿no? En cambio aquí mira, en el 2016 estamos hablando que en el 2015 hubieron 13 personas con enfermedades profesionales. El número con relación al número de afiliados, pues, y presentándose ese tipo de enfermedades más frecuentes es muy alto, un porcentaje, una tasa de incidencia. Y acá tenemos que en el 2016 bajó relativamente porque también bajó el número de enfermedades profesionales. En cambio, acá se mantuvo casi el mismo número de enfermedades profesionales y la tasa de incidencia tiene el 25,65%. Algo está pasando en esta provincia. De pronto no hay una buena difusión de lo que significa la seguridad y salud, en este caso los trabajadores. De pronto por parte, no vamos a nombrar a nadie, pero puede ser que exista alguna dificultad desde el mismo Ministerio de Salud Pública, que no exista la mejor manera de difundir cuáles son las consecuencias cuando se realiza un trabajo de manera no adecuada, y así a su vez también puede ser que el empleador no haya tomado cartas en el asunto, la haya dejado pasar por alto, pues, y esto sea un cuadro incidente en cuanto a porcentaje muy elevado en esta provincia, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Bueno, ¿sí entendieron el cuadro, chicos, chicas? Sí, Magíster, ahí está identificando el número de las personas aseguradas, el número de las personas que tienen las enfermedades profesionales. Sí, recuerden que este es un trabajo que se realizó en el año 2015-21, tiene que haber ya un cuadro más actualizado en relación a esto, ¿no? Porque, bueno, el suma a este tipo de mejoras en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores va en relativo. Aquí tenemos ya la distribución de los resultados. Entre las enfermedades profesionales tenemos que entre las osteomusculares, las respiratorias, las dermatológicas y no determinadas. Cuando no, y que no tienen ninguna incidencia en cuanto a la enfermedad profesional, ¿no? Por ejemplo, puede ser una cefalea, puede ser algún problema eh, 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 ¿qué digo? Puede ser algún sí, son aquellas enfermedades que esporádicamente se pueden presentar, pero sí. Ahora, en las osteomusculares, mire, tenemos una determinación aquí en 380, ¿no? En el 2015 se determinaron 3 edades profesionales como la de mayor incidencia, cuya tasa equivalía al 12,57%. En el 2016, 320, bajó significativamente al 10,75%. Y en el 2000, miren que a lo que profesional a la tasa de incidencia, ¿no? Aquí tenemos el 121 enfermedades profesionales osteomusculares y la tasa de incidencia normal es del 0,04%. Es decir, que cada año se van haciendo bien las cosas, se va trabajando con ese plan de prevención y corrección y que, bueno, los resultados pueden estar a la vista. Aunque nosotros vayamos a una empresa, por ejemplo, y digamos que, bueno, en esa empresa X no se están aplicando las medidas de bioseguridad o las medidas respectivas para proceder a disminuir los riesgos. Entonces, ahí podemos nosotros estar haciendo también
un cuadro estadístico. Pero estos cuadros estadísticos van en relación a las enfermedades profesionales, ¿no? Aquí tenemos las enfermedades respiratorias, que son menos, las dermatológicas también, y las auditivas. Entonces, este cuadro aquí no determina el sexo. Miren, el sexo femenino, como les decía antes, que el sexo femenino ya prácticamente ha abarcado campo, espacio, en cuanto a las actividades que se desarrollan en la parte laboral, y por eso es que ustedes ven que el sexo femenino es el que tiene mayor incidencia. Aquí tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Por qué en este cuadro, sí, el sexo femenino es el que tiene mayor incidencia a las enfermedades profesionales? ¿Por qué se da ese caso? Magister, ¿puede repetir por favor la pregunta? Disculpe que se entrecortó. A ver, ya. Mi pregunta, la número 4. Sí. ¿Por qué se da esa incidencia, de acuerdo al cuadro, en el número de enfermedades profesionales, en un mayor número en el sexo femenino que el masculino? ¿Cuáles son esos factores que están incidiendo en ello? Buenas tardes, Hola, ¿quién habla? Celita. Celita, recién se conectó. Sí, recién. Tal vez, recién entró a la clase, no sé, puede ser tal vez porque las actividades que realizan ejercen un poco más de fuerza y digamos que siempre se ha dicho que los hombres tienen mayor masa corporal. Entonces, como que si es algo de fuerza, entonces por eso las mujeres se presentan más lo que son las enfermedades osteomusculares. No sé si Ya. ¿Alguien más puede reforzar ese criterio que dijo Celita? ¿Está bien? También podría ser, por ejemplo, si en el caso de en el trabajo hay una mujer embarazada. No, no es una relación heroína. Puede ser porque igual los cuerpos de hombres y mujeres son distintos, tanto como su fisiología y su metabolismo. También puede ser porque ahora hay más Sí, es un número criterio de como mujeres más... trabajando también en labores de varón. Recuerden que las actividades que desempeñan ahora las mujeres eran actividades que han venido prácticamente abarcando campo, ganando campo el sexo femenino. Eran actividades que cumplían los hombres y por la diversidad e inclusión que se da en los tiempos actuales a nivel mundial, pues las mujeres están haciendo ese tipo de trabajo y eso en la empresa que trabajaban, voy a poner un ejemplo, ¿no? De 100 trabajadores habían 90 trabajadores y solamente 10 mujeres que se ejercían trabajos netamente administrativos, se daban esos casos. En la actualidad, pues ustedes ven que ya hay actividades a la cual la mujer ha ido abarcando campo, ha ido ganando campo en la
que comienza ya a esa actividad que realizaba el hombre, ¿no? Entonces, esa es una de los factores. Igual, pues nosotros vemos que en un alto número de incidencia, las enfermedades profesionales se están presentando en las mujeres. Eso es un factor. El otro factor, el que dijeron ustedes, que sí, por ser el sexo débil, por tener mayor fragilidad, la mujer pues tiende siempre a ser vulnerable a este tipo de lesiones. Bueno, si nosotros los hombres decimos, tenemos un poquito más de resistencia y podemos hacer una actividad sin ningún problema durante la actividad la cumple la mujer, tengo seguro que unas 2 o 3 semanas ya está presentando. Entendiendo de que eso es y que más que todo, todas las voy a hacer una actividad X, ya. Vamos a poner una actividad suave. Si yo le digo le enfoco una actividad para la misma persona, tanto género masculino de perchera significa que tiene que coger cajas pesadas, no pesadas, o objetos, carpetas, cuadernillos, qué sé yo, de un lugar a otro. Si yo en la misma actividad tengo a 2 personas, tanto una del género masculino y una del género femenino, téngalo por seguro que la del género femenino va a tener mayor fragilidad. Puede ser que en un tiempo menos esperado, en 1 año, en 2 años, ella comience a tener problemas. Pero en cambio el del sexo masculino va a tener un poquito más de resistencia, ¿no? Por el hecho mismo de que nosotros los hombres tenemos ese tipo de resistencia. Repito, hay excepciones. Sí, porque cualquiera de ustedes me va a decir, no, dice, si yo he hecho tal trabajo y de pronto mi hermano o un familiar no responde ese trabajo, pero yo sí lo hago. O sea, pueden haber excepciones. Eso es normal. En cualquier lado se ve eso, ¿no? Hasta en el mismo trabajo. Ya. Entonces, eso nos hablaba, esa es la pregunta que les tenía a ustedes en la tabla número 4. Si ustedes observan la tabla número 3, ¿no? Aquí tenemos de las enfermedades profesionales, ¿cuáles son las más incidentes? ¿Cuáles son las que tienen mayor incidencia? Aquí tenemos la hernia de disco. ¿Dónde se presentan esas hernias de disco? A nivel del estuche de la región lumbar o de la región cervical. Son situaciones que se presentan, aquí tenemos un alto número. ¿Por qué se da este tipo de casos? Porque, bueno, hay muchos factores, como por ejemplo las sobrecargas a nivel del cuerpo de la persona, las posturas inadecuadas, los movimientos inadecuados, de pronto tuvo un percance por algún objeto caído en el piso y se cayó, se resbaló, qué sé yo, y bueno. Entonces, estas hernias discales siempre están haciendo su aparición, ¿no? Sí, ustedes sí han escuchado de lo que es hernia discal, porque de pronto estoy hablando y no me entienden. Pregunto. Respóndame. Mayesi. Bande. Sí, yo sí sé porque mi esposo se operó de hernia discal L4, L5. L5. Ya, perfecto. Pero usted nomás, no sé si el resto de pronto haya escuchado, yo voy a estar hablando de hernia discal y no me van a entender lo que estoy hablando. Ya, pero la hernia discal es una patología muy frecuente cuando hay una lesión a nivel de la región lumbar, que llega ya a un estado de degeneración, de deterioro del cartílago, del anillo fibroso y todo eso. Bueno. Entonces, ustedes observan que aquí hay un gran número de este tipo de enfermedad profesional. Otra de las enfermedades profesionales que son las más comunes es las lumbalgias. Sí, esas lumbalgias que cualquiera la tiene. Por ejemplo, esos trabajadores que están mucho tiempo parados, los que están mucho tiempo sentados, los que están realizando trabajos como choferes, los que hacen trabajos administrativos, todos tienen problemas lumbares. Es más, cualquiera de ustedes aquí como estudiantes, si no tiene una buena postura, o nosotros como docentes, vamos a tener problemas lumbares, ¿no? Eso es
es como que una frecuencia en nosotros los seres humanos porque no adoptamos las posturas debidas. Otro tipo de lesión que tenemos que son más frecuentes, los síndromes del túnel carpiano. Aquí Nuri nos hablaba de un ejemplo ayer sobre el ratón, que es el mouse. Sí, es por el movimiento de flexión y extensión que realiza, en este caso, la muñeca, y esto conlleva a que se provoque un proceso inflamatorio retrógrado y por ende presenta este síndrome, ¿no? Que es muy característico. ¿Por qué se llama síndrome? ¿Quién me dice que es un síndrome? ¿Qué significa síndrome? A ver, Ernesto, ¿qué es un síndrome? No está Ernesto. Carlos, ¿qué es un síndrome? Sí, aquí No estoy, está Magíster. Carlos tampoco. A ver, ¿qué es un síndrome? Creo que es un conjunto de signos y síntomas que una persona puede tener de una determinada causa. Se me fue otra vez te estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, a ver, te escucho, Ernesto. Decía que era un conjunto de signos y síntomas que una persona puede tener por diversas causas. ¿Qué es un signo? Los signos es lo que vemos, ¿no? Y los ¿Y síntomas síntomas? son lo que el paciente siente. Ya. En pocas palabras, signo es objetivo, es todo lo que observamos, y síntoma es subjetivo, es todo lo que se siente, ¿no? Ese es el síndrome. El síndrome del túnel carpiano es un conjunto de signos y síntomas que va a tener la persona a nivel de la muñeca en su parte palmar. Ya, correcto. Perfecto, entonces se me fue otra vez la diapositiva que tenía proyectada. A ver, chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No sé si están entendiendo. Yo creo que es una de las clases un poquito más asequible porque de acuerdo a los cuadros estadísticos en cuanto a frecuencia de enfermedades profesionales, estamos denotando pues, que las enfermedades profesionales más frecuentes son las osteomusculares. Y por ende, pues distribuidas en estas enfermedades osteomusculares tenemos las hernias discales, tenemos las lumbalgias, tenemos también el síndrome carpiano, que son enfermedades más frecuentes. Hay muchas enfermedades más, les puedo nombrar algunas, ustedes pueden tener a la mano algunas también, como por ejemplo las tendinitis, que también provocan afectación dentro del sistema corporal de la persona dependiendo de la actividad que realice, ¿no? Entonces todo esto nos conlleva a nosotros a tener una visión clara de que por lo menos ya entendemos, allá si sabemos que entre las enfermedades más frecuentes están determinadas las osteomusculares, pues bueno, de pronto ustedes se esmeran por hacer algún proyecto o alguna investigación específica sobre alguno de estos temas que conlleve a un mejor estudio. Por ejemplo, en el transcurso de esta asignatura, ¿no? Ya en el futuro, pues, ustedes de pronto van a recibir capacitaciones que conlleven a este tipo de observaciones en cuanto a cuáles son las enfermedades más profesionales. Y ahí ya tenemos una visión clara y podemos realizar algún proyecto que vaya enmarcado a lo que le estoy hablando, ¿no? Cuáles son aquellas enfermedades más frecuentes y que ustedes pueden hacer una investigación enfocada en eso. ¿Correcto? Bueno, continuamos entonces. Ya, entonces ustedes aquí ven la tabla 3, tenemos algunas enfermedades profesionales, mírenme, el ama profesional, la cervicalia crónica, la dermatitis en contacto, la
la disfonía, la hipoacusia más rinitis, los hombros dolorosos más tendinitis, la lumbalgia más discopatía, lumbalgia más hernia de disco, lumbalgia crónicas, la lumbosaltalgia, la neumoconiosis, la ruptura del supraespinoso, el síndrome cervical más una hernia discal, la tendinitis de Decker-Vain, y bueno, cada una de ellas tiene su significado, ¿no? Sí me gustaría, chicos, que cuando les voy a dejar una investigación mejor para que ustedes puedan tener un conocimiento y de la conceptualidad de cada una de estas enfermedades profesionales, porque es menester de ustedes conocer y tener en mente siempre presente el significado de cada una de ellas, ¿no? Porque si me pongo a preguntar, de pronto no van a saber y no van a entender. Por decirte, ya voy a buscar aquí una tendinitis de Decker-Vain. ¿Qué es una tendinitis de Decker-Vain? No me van a decir, ¿no es cierto? Entonces, ya van a tener como tarea la investigación de los conceptos de estas enfermedades. Y después, pues, en la próxima clase yo o en varias clases les comencé a hacer preguntas sueltas así. Aquí vemos otro cuadro en cuanto a la rama de actividad que cumplen los trabajadores para poder presentar estas enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las más frecuentes de las actividades? Mira, aquí tenemos actividades como la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca. Aquí tenemos el comercio al mayor y menor, restaurantes y hoteles, ¿no? Cuando habla de comercio mayor y menor, estamos hablando que en estos comercios mayor y menor siempre van a haber aquellos trabajadores que hacen esas cargas pesadas, ¿no? Entonces, siempre van a tener ese tipo de problemas. Los constructores, aquí tenemos profesionales en electricidad, gas y agua. Aquí las actividades como establecimientos financieros, seguros, bienes, inmuebles y servicios a empresas. Significa que esto más es administrativo. En las explotaciones de minas y canteras, que son, bueno, estas son muy pocas, pero sí hay también enfermedades profesionales, como por ejemplo la afectación del mercurio, que afecta a este tipo de trabajadores en las minas y canteras. Tenemos las industrias de manufactura, que es considerada una de las industrias que tiene un mayor porcentaje de enfermedades profesionales y de trabajadores dentro de la misma, ¿no es cierto? Esas industrias de manufactura son aquellas donde se elaboran calzado, la ropa, bueno, todas las necesidades y las partes de vestimenta que nosotros utilizamos, ¿no? Bueno, aquí entre los no definidos son aquellas que son sueltas nomás, aquellas actividades esporádicas que uno realiza de vez en cuando. Los servicios sociales, comunales y personales, y también tenemos los transportes, almacenamiento y comunicaciones. Y miren, entonces, las que ustedes ven con verde son las que tienen un mayor grado de actividad a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y las otras son en una proporción menor con relación a las que están sombreadas con verde. ¿Sí? Ya, listo. Ese es el tipo de actividad. Bueno, entonces, de acuerdo al resultado de todo lo que hemos hablado, de las estadísticas y de lo que es el cuadro de frecuencia de las enfermedades profesionales, pues siempre va a haber el resultado de las diferentes entidades que cumplen con el rol de determinar cuáles son aquellas enfermedades profesionales incidentes para que las autoridades en este caso tomen las medidas recurrentes necesarias para poder minimizar este tipo de enfermedades profesionales, como así se lo está haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos que las enfermedades musculoesqueléticas superan el 80% de las enfermedades calificadas. ¿Por qué se establece este tipo de porcentaje? Porque en el momento que se hizo el cuadro estadístico, pues a nivel de las provincias que tienen un mayor porcentaje de población, se llegó a determinar que sí, efectivamente, en relación a las otras enfermedades profesionales musculoesqueléticas,
De las otras enfermedades, la musculoesquelética es la que tiene el 80%, es decir, un valor muy alto, ¿sí? Muy alto. Porque si nosotros vemos, pues, bueno, siempre al término de una jornada, ¿quién es el trabajador que no resulta con algún problema muscular? Que puede ser tendinoso, puede ser muscular propiamente dicho, puede ser a nivel de la articulación, sí. Bueno, hay otros que también presentan estados emocionales de fatiga, de estrés por la sobrecarga de trabajo y que eso también conlleva a una afectación muscular. En cambio que la Organización Internacional del Trabajo representa el 40% de los costos globales de convención. Ellos consideran, la Organización Internacional del Trabajo, que los trabajadores que ingresan a una empresa deben de tener prácticamente, deben de ser asegurados, ¿no? Deben de ser asegurados y que este seguro que ellos vayan a tener tiene que ser representativo para todas las estadísticas que se realizan, porque cuando se encuentra una enfermedad profesional en aquellos trabajadores que no están afiliados, resulta que, bueno, esas estadísticas se pierden, pues ya no son cuadros estadísticos que llegan para ser objeto de estudio, sino que ya se escapa de la mano, ¿no? Y así como eso tenemos mucho, porque como yo les decía, no es el fiel reflejo de las enfermedades profesionales que se presentan en este cuadro estadístico, porque eh, yo, por ejemplo, si tengo una enfermedad, pues, y tengo que asistir a un especialista en el seguro, tengo que primero sacar turno. Y resulta que me dicen, bueno, ahorita estamos 18 de junio, y me dicen, sí, usted tiene cita para el 20 de agosto. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo voy a estar a esperar ese tiempo, no lo voy a hacer. Entonces, lo más fácil para mí es acudir a la parte privada, ¿no? Entonces me voy a la parte privada y ahí ya se pierde esa numeración esa contabilidad de ese trabajador para que sea considerado de pronto si es que tuviere como enfermedad profesional. Porque, como les decía antes, el médico del seguro es el que tiene la potestad de poder determinar que en realidad sí existe una enfermedad profesional en el trabajador. Entonces, se pierde esa numeración y automáticamente se va a un registro de la parte privada. Es ahí donde ya no entra en el campo estos cuadros estadísticos, solamente en lo que es la parte pública, ¿no? Bueno, y entre las actividades, o la rama de las actividades que tenemos un 20-25% con las actividades económicas no definidas, son aquellas actividades en las cuales no se tiene un registro, como por ejemplo las actividades de los micromercados, donde ustedes ven una tiendita que está, por ejemplo, en una comunidad, sí, en una comunidad, en un barrio cualquiera, ustedes ven hasta 4 o 5 tiendas que demandan también de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Como para poder desplazar algún objeto, como por ejemplo el arroz, el azúcar, que en esa tienda se vendió gas, que en esa tienda se vendió otro tipo de víveres, que de pronto las perchas de la tienda están construidas muy alta y que el que atiende la tienda tiene que hacer esfuerzos para poder desplazarse de un lado para otro. Entonces, eso todavía no está dentro, considerada como una actividad económica definida. Son esas actividades económicas no definidas, ¿no? Entonces, ahí pues este tipo de relación que existe y de discusión cuando se presentan estos cuadros estadísticos en enfermedades. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí me gustaría saber qué opinan en cuanto a estas enfermedades profesionales. ¿Cuál es una opinión somera en este caso de ustedes y rápida de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué tipo de criterios pueden aplicar ustedes?
A ver, chicos, los escucho. Les hice una pregunta. Les repito la pregunta. ¿Qué tipo de opinión dan ustedes a todos estos cuadros estadísticos que se realizan cada 2 años o cada 5 años por medio de entidades públicas donde sacan a relucir aquellas enfermedades profesionales que se suscitan en un trabajador? Este tipo de investigación que se hace es para poder calificar nuevas enfermedades profesionales, ¿no? Porque el cuadro no puede permanecer estático. Cada vez y cuando, justamente por el incremento de actividades, pueden aparecer nuevas enfermedades. Para eso me imagino que se usan las estadísticas de este tema. Sí, son estadísticas referenciales. Cuando hablamos de estadísticas referenciales, exclusivamente se los hace para relacionar todas las enfermedades profesionales con aquellas enfermedades preexistentes que de pronto hicieron su aparición en la persona, ¿no? Entonces, esto es un termómetro como para poder medir en el futuro, ¿no?, qué está pasando. Por eso, si ustedes observan, se habla de 3 años de estudio, cuyos resultados están a la vista. Entonces, estos resultados están dados en la situación, en el tipo de investigación que se realizó. Pero estamos viendo que cada vez, pues, cada año iba disminuyendo la tasa de incidencia en cuanto a las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Por muchos factores, por muchas razones. Nosotros podemos, bueno, aquí no están las razones, pero sí nosotros podemos estar sacando conclusión de que ese tipo de bajas de las incidencias en las enfermedades profesionales se da a que de pronto se están tomando los correctivos del caso, ¿no? En este caso por las autoridades, está llegando el tipo de capacitación, charlas que se le dan o conocimiento para con los factores de riesgo que se puedan presentar y cuáles son los planes de prevención o corrección que deben realizarse y aplicarse a través del trabajador. Entonces nos damos cuenta que sí está dando efecto. Entonces, ese tipo de cuadros estadísticos nos dan para eso. Esa es porque de aquí vamos a decir en 5 años más, bueno, a estas alturas todavía no hay un cuadro que sea representativo, ¿no? Pero ahí de pronto en 1 año, 2 años puede emitirse algún cuadro estadístico y nos puede dar la apertura de que sí sigue habiendo una mejoría o en su defecto puede también haber una declinación de lo mismo, ¿no? A ver qué está pasando. Sí, gracias, Nori. Entonces, entre las conclusiones, en cuanto a la incidencia del trabajo, tenemos que entre el año 2015 y 2017 se calificaron 939 enfermedades profesionales. Si volvemos a hablar de enfermedades calificadas, que son aquellas que son autorizadas o registradas a través del seguro por el médico del mismo, ¿no? Esto equivale a un 31% de la siniestralidad reportada que se califica como enfermedad profesional. Tenemos que la tasa de incidencia en relación al número de afiliados al Seguro Social fue de 11.59 para el 2015, de 8.9 para el 2015 y de 5 para el 2017. Es decir, que cada vez, si ustedes observan, esta tasa de incidencia puede disminuyendo, ¿no? Se hace una comparación de 6.51 por cada 100.000 afiliados que existen dentro de todas estas provincias. Entonces,
También hay un punto de comparación aquí y de observación en cuanto a las personas que no están afiliadas o aquellas personas que no recibieron un tratamiento en las entidades que tienen que llegar a ese registro como el IES, ¿no? Las provincias con mayor registro fueron Pichincha, Guayas y Cotopaxi durante los 3 años que se hizo este estudio. Bueno, se habla de una incidencia muy alta porque también el número de habitantes también es alto. No se contó con datos oficiales sobre la distribución de la población afiliada por actividad económica específica. Las enfermedades profesionales prevalecen en la industria manufacturera durante 3 años de estudio. La industria de manufacturera es la que mayor incidencia tiene en este tipo de, como les dije antes, ¿no? Son aquellas que son empresas grandes donde se realizan todo lo que es la parte de vestimenta, no tan solo de vestimenta, sino que otras cosas adicionales que sirven para el convivir diario de las personas. Las enfermedades profesionales prevalecieron en las mujeres durante los 3 últimos años, sí, en un 52%, por los factores que ya nosotros hemos referido. Y bueno, este es un dato general ya del seguro de registro de trabajo, que no cuentan con nuevos aplicativos, pero que eso ya en la actualidad yo creo que eso ya está actualizado. Aquí están los porcentajes de las enfermedades en cuanto a su tasa de incidencia. Vemos que hay un 84% de los casos en el 2015 de lumbalgia crónica más hernia de disco, el 92% en el 2016 del síndrome del túnel carpiano y el 86% en el 2017 de hernia de disco. Y las afectaciones auditivas representan nomás el 2% de los casos del 2015. Bueno, esto da mucho a tener una tendencia para observar. Sí, observamos que hay personas que tienen en un alto porcentaje el síndrome del túnel carpiano. Entonces, habría que investigar. Bueno, yo dijera, aquí yo tengo un tema de estudio y voy a referirme a esto. ¿Por qué es este porcentaje tan alto del síndrome del túnel carpiano? ¿Qué está pasando? No se está utilizando bien lo que es el movimiento de la muñeca, porque no tan solo con lo que es el mouse va a haber el síndrome del túnel carpiano, es una de las causas. Hay diferentes causas que pueden provocar este síndrome del túnel carpiano. Entonces, en relación a eso, pues tenemos que tener un estudio comparativo de todas las enfermedades o alteraciones que están provocando este síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y ir delimitando cada una de las mismas. Esta ha sido la clase de hoy, chicos. Espero que haya sido un poco entendible en relación a lo explicativo. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. ¿Preguntas, chicos? A mí sí me gustaría que la pasividad que tienen ustedes la transformen en actividad, que sean muy activos, porque, bueno, quiero entender de que todo está comprendido, que de pronto está bien explicado, y bueno, pero siempre hay ese compás de duda, ese espacio de duda que queda en ustedes como estudiantes, porque yo lo que les he dado tengo un sentido de aprendizaje mucho más allá del que yo les puedo transmitir a ustedes, pero ustedes van a quedar siempre con esa dudita y me gustaría establecer y entablar una relación de estudiante a docente para que ustedes deliberen todas esas dudas. Pregunten, no tengan ese temor, no se intimiden a hacer una pregunta porque, eh, bueno, llegará el momento en el que yo diga, bueno, hasta aquí llegué, ya no voy a dar clase como docente porque todo el tiempo no voy a estar hable y hable y hable. Sí me gustaría que algunos de ustedes
no sé, de pronto no, yo sé que no todo, ¿no? Que me digan algo, que comenten, que se refieran a la clase, a algo. Porque, o sea, yo sinceramente me da la impresión de que me dicen sí, entendimos todo, pero es porque ya de pronto ya quiere que ya no hable más el profesor y que bueno, que ya termine la clase. No quiero entenderlo de esa manera, pero en cambio, si yo estoy dando una clase, sí me gustaría que esas dudas que quedan ustedes como estudiantes a ciertas situaciones que se pueden haber dado en el tema o que se pudieron abarcar un poquito más, algo más, se pudo hablar un poquito más del tema, me lo digan. O si se quedó algo en el aire, pregunten, profesor, y tal cosa. Bueno, yo encantado de la vida. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tienen alguna duda? Nos miramos y nos seguimos mirando. Pregunten, chicos, pregunten. No teman. Magister, a mí se me hizo, Un nudo en la eh, garganta. sí, aparte de eso, no, se me hizo un poco complicado el cuadro de estadísticas porque recién estamos viendo esa materia también, yo casi no comprendo mucho, sobre las abreviaturas que habían ahí en el cuadro, eso Ya, sí. en Entonces cuando es la... Escúchame. así, yo reviso la grabación otra vez para entender más y eso, por eso me quedo, Ya, me quedo las abreviaturas en los cuadros siempre están determinadas debajo del cuadro. Ahí te da el significado de esas abreviaturas, de las siglas que están ahí. ¿Qué me decía Celita? Algo me estaba diciendo, no la escuchamos. Estaba hablando con el micrófono, con el audio. No, es que lo que pasa es que iba a preguntar sobre qué eran las tablas que estaban explicando en la clase, que como entré de último no sabía de qué eran las tablas. Ya, esos cuadros, esas tablas que están ahí son cuadros estadísticos tomando en consideración de que se tomaron 3 años para hacer una estadística de resultados de cuáles fueron las enfermedades profesionales en diferentes provincias, en las provincias que tienen un mayor número de habitantes. Ahí había de Pichincha, de Guayas, de Cotopaxi, sí, de Manabí también parece que había, de Los Ríos. Bueno, fueron provincias que se tomaron en cuenta para determinar cuáles son aquellas enfermedades profesionales en cuanto a algunos, y se tomaron en cuenta algunas variables, como por ejemplo las provincias, propiamente dicho, tomaron en cuenta el sexo de la persona, la actividad, las enfermedades profesionales, cuáles eran. Entonces son diferentes tipos de variables que se tomaron en cuenta como aplicación de técnico o método para determinar estas estadísticas y que bueno, ya en lo que es la parte final de estas tablas, pues arrojó un resultado en la cual pues se llegó a determinar que las enfermedades profesionales más frecuentes son las osteomusculares.
¿sí? Con una incidencia muy alta. Y de las osteomusculares, pues, sabe que lo iba a reducir también que las enfermedades como las lumbalgias, las lesiones de discos, las hernias de discos y los síndromes del túnel carpiano, que son las enfermedades más frecuentes entre las osteomusculares. Existen muchas, de las cuales hay unos nombres que ustedes de pronto no se les familiariza, pero les voy a enviar una tarea sobre conceptos de estos nombres para que ustedes tengan una idea en el futuro, cuando se encuentren con alguna lesión profesional de este tipo, pues ustedes ya sepan determinar o visionar muy bien de qué tipo de patología se trata. Eso hablamos en una manera sintetizada de acuerdo a la generalización de este tema. Para mí es muy importante, muy importantísimo, porque abarca un espacio muy grande en cuanto a la observación de las enfermedades profesionales que ustedes se vayan a encontrar en el campo laboral. Juan Diego, algo estabas diciendo, no sé, no te escuchamos, pero dinos nomás. No, en lo que a mí cabe no tengo una duda en sí. Ya, perfecto. Jessica, como no te vemos ahí, te vemos que tienes la mano levantadita, no sé, ¿qué quieres decir? Nada, solo le estaba saludando. No, mentira. Ah, me estás... Con respecto a las enfermedades profesionales, ¿sí le puedo preguntar de eso? Sí, pregunte si yo estoy aquí para... Esa de la hernia Claro, de disco. de disco, ¿cómo es que se presenta eso? O sea, ya a base de los movimientos repetitivos y eso, la mala fuerza, pero ahí ¿cómo sientes que es dolor? Ya. Bueno, yo como docente siempre me he caracterizado por hacerles una gráfica en la pizarra cuando estábamos de manera presencial. Ahora se nos hace un poquito complicado, pero bueno. Las hernias de disco tienen diferentes causas. Pueden ser por procesos traumáticos o algún accidente en flexión que hayas tenido, como por un ejemplo te voy a poner, un accidente de tránsito, por alguna caída que hayas tenido de una altura considerable, vamos a decir 3 metros, 5 metros, 10 metros, que hayas caído de pies, que hayas caído de espalda, por una sobrecarga de esfuerzo en flexión del tronco. A lo que tú, por ejemplo, por decirte, hay personas que tienen la mala costumbre de que cuando van a coger algún objeto, así no sea pesado, del piso, lo que hacen es flexionar el cuerpo, el tronco, y no no flexionan la rodilla. Entonces son personas que siempre están propensas a tener este tipo de alteraciones a nivel del disco intervertebral. El disco intervertebral nosotros lo tenemos en todo lo que es el estuche de la columna. Si tú ves anatómicamente la columna, entre una vértebra y otra está el disco intervertebral. ¿Por qué se lo denomina disco? Porque tiene la forma de un disco. Y ese disco está sumamente protegido alrededor por un anillo fibroso, que es muy fuerte. Pero es que este anillo fibroso se comienza a tener su proceso degenerativo cuando ya nosotros, las personas que pasamos los 30 años, ya se nos va degenerando el cuerpo. Entonces, cuando adoptamos mala postura, tenemos situaciones, mecanismos de acción por sobrecarga, sobreesfuerzo, a nivel de la espalda, específicamente las más frecuentes de este tipo de lesiones es a nivel de la región lumbar. ¿Cuáles son las más propensas? L3, L4, L5. Sí. Cuando hablamos L3, L4, L5, estamos hablando de lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Esos son los factores y las causas por las cuales se provocan este tipo de hernias. ¿Entendido, Jessica? Sí, gracias. A ver, Ernesto, estabas alzando la mano, no sé, quería preguntar algo. Por ahora no tengo ninguna duda. Ya, Natalia, ahí te tocó el turno, no sé qué quería decir. Bueno, yo sí tengo como que una duda. Las estadísticas son
para ver las referencias de las enfermedades. Pero dentro de las empresas, ¿cómo hacen para controlar o mitigar eso ya a los trabajadores? Ya, estos cuadros estadísticos justamente son para eso, ¿no? Tú sabes que a nivel de las empresas, todo este trabajador tiene que estar asegurado. Entonces, ¿quién es el ente regulador que observa, dirige y guarda como estadística estas enfermedades profesionales? Es el seguro. Porque, como yo les digo, es verdad que a nivel de las empresas existe un departamento de salud ocupacional, pero ellos lo máximo que pueden hacer es darle como los primeros auxilios a estos pacientes y derivarlo al seguro. Pero ellos no tienen un registro, tienen sí un registro de las enfermedades, pero ellos no están considerados para catalogar esta enfermedad como profesional. Ellos pueden decir, yo, por ejemplo, yo puedo ser el médico ocupacional de la empresa, yo le puedo decir, a ver, Natalie tiene una enfermedad profesional que es tal, vamos a decir una lumbalgia crónica, un ejemplo que se le ocasionó por realizar este tipo de actividad. Pero usted va al seguro y resulta que en el seguro le hacen un análisis más a fondo, sí, con muchos exámenes alternativos y le determinan, mira, no, esta enfermedad que vino Xiomara, Natalie, aquí a nuestra área de salud, no es considerada como enfermedad profesional. Entonces, en ese momento ya todo queda prácticamente guardado en los cuadros estadísticos y que dan la pauta para que tú en el futuro puedas aplicar un plan de prevención, un plan de corrección. El objetivo es ese. Siempre se trabaja en este caso el IES con la empresa, ¿no? A ver, directamente, aquí con estos pacientes, con estas personas que han venido y que nos hemos dado cuenta que todos trabajan en una área X y que se está provocando ahí en las personas que llegan a enfermedades profesionales, pues hay que tomar los correctivos adecuados, porque el seguro lo que te hace es solamente la atención de la salud, te direcciona, te envía los resultados, pero el que ejerce la parte ya direccional de cómo aplicar un plan de prevención o corrección ya es la empresa, en este caso el empleador. Entonces, para eso sirven esos cuadros estadísticos. Además, sirven para poder determinar en un futuro qué es lo que se ha estado haciendo ante este tipo de resultados. El resultado se supone que cuando tú envías un informe, de acuerdo a los resultados, se supone que lo envías para mejorar, para que todo vaya mejorando y pueda disminuir esas enfermedades profesionales, porque ese es el fin. El fin no es que tengas un cuadro estadístico, ay, aquí se presentaron 10 trabajadores con enfermedades profesionales de tal manera que se continuó con esa actividad y lo que se hizo fue, para la empresa fácil, lo que hace es cambiar al trabajador, pero eso no es lo más conveniente. Lo más conveniente es tratar de mitigar cuáles son esos factores de riesgo que están provocando esas enfermedades profesionales. Por eso es que se hace, mire, que esto es prácticamente como una cadena. Sí, una cadena de sistemas documentales en la cual se tiene que tener registrado. Sí, Xiomara. Ya, Claro, perfecto. sí, sí lo entiendo. Entonces, de eso, cuando uno no presenta su enfermedad profesional, o sea, que no está calificada, de ahí también se agarran las empresas, ¿no es cierto? Y Claro, exacto, porque se supone que si es una enfermedad que no está calificada, la empresa dice, bueno, continúa laborando porque en realidad lo que tú tienes es una enfermedad que no es profesional y que puede seguir desempeñando las funciones como tal. Pero bueno, ya eso ya depende en este caso del trabajador, que siga laborando y que él es el que está sintiendo las afectaciones y que diga, bueno, yo aquí me voy a morir con este trabajo y yo prefiero cambiarme de empresa o de trabajo, qué sé yo, retirarse, ¿no? Eso, eso se da en muchos casos. Ujú. Bueno, chicos, entonces, ¿ya vio que no dolió? ¿Qué tan difícil es que yo haga las preguntas a ustedes y los haga hablar, a que ustedes tomen la iniciativa y que hablen solitos?
¿No es cierto, Jorge? Jorge está aquí, alza la mano y quiere hablarnos. A ver, Jorge, estamos a la... ¿Algo quieres preguntar? Sí, magíster, no, sí estoy escuchando aquí en todas las explicaciones que usted nos está enseñando. Sí, por una parte, es bueno conocer las enfermedades profesionales y a qué hora en el momento de que uno ponerlas en práctica. Dándose el caso de, como ahorita nos explica, el tema de que, como dice la compañera, hay empresas que automáticamente nos dicen, porque yo he trabajado en una empresa y a veces no había ese control. Automáticamente nosotros éramos eventuales y eso a veces no hay ese mismo control como una persona que está definitivo. Ujú. Y eso es a veces lo que sucede con el trabajador. Cuando es eventual, automáticamente, si hay un pequeño control, lo que se nos exige nomás es un certificado médico del subcentro de salud y automáticamente dentro de la empresa no se lleva un control permanente para determinar, como usted nos explica, dentro de la empresa una mala postura o llámese una fractura que se haga en una caída cuando dentro de la empresa se suscitan estos accidentes. Entonces, todo eso concuerda con lo que al momento de que usted nos explica y uno ya va analizando todos esos temas y para poderlos poner en práctica al momento de actuar. Correcto, gracias, Jorge. Bueno, Nuri, no sé, quiere dar las últimas palabras, dice Magister, antes que se retire, yo quiero hablar. Ahí está Nuri, yo me voy a retirar y te voy a dar la palabra. Bueno, en relación al tema que hemos visto, me parece muy interesante porque nos puede llevar a una conclusión. O sea, cuando nosotros seamos profesionales debemos de tratar de que toda la información en las empresas que trabajemos debe ser remitida a la entidad competente, porque como usted dice, las estadísticas solamente reflejan lo que se registra. Ya, por lo menos yo aquí en mi trabajo siempre trato de que mis empleados, aunque por la urgencia, a veces como usted dice, el IES no me da una cita, pero ahorita gracias a Dios sí están atendiendo en el dispensario en la calle 13, acudan a esas citas, se registren en esas citas y cumplan el ciclo que debe hacer por las enfermedades que presentan. Claro, pero en Porque, cambio, disculpa que te interrumpa, pero en cambio, ahí en el dispensario, por la calle 13, son médicos generales, no sí, son médicos médicos. generales que te hacen la entrada al especialista, porque yo Claro, ya me hice a tratar. eso me refiero. Yo también ya he tenido, bueno, la asistencia de familiares que me ha tocado llevarlos y que de pronto ya para apartar un turno a un especialista, ahí viene como el budo, Claro, te mandan a 3 ok, meses. exacto. Entonces, yo entiendo, yo estoy en el área de la salud y yo entiendo que hay ciertas enfermedades que no deben esperar mucho. Y no sé Claro, por pero qué en cambio, como usted dice, o sea, las enfermedades profesionales sí deben de tratarse con el especialista del IES. O sea que, por eso yo les digo, así les den una cita para 3 meses, ustedes van al médico particular, pero tienen que seguir la estadística en el IES. Porque si no, no van a poder hacer una jubilación prematura, porque hay casos en que amerita una jubilación prematura por una dolencia. Y también que quede registrado el expediente de ellos. Ya, o sea, yo sé que para Claro. la consulta de urgencia los mando al policlínico, pero ya, por ejemplo, yo tengo la lesión de la rodilla, yo me hago ver particularmente, pero sí cada 3 o 4 meses hago que en el IES me registren ese tipo de control, porque si me llega a tocar una operación, imagínense. Sí. Sí, entonces, miren, esto es prácticamente un análisis y los resultados en relación a este tema, muy importante, sobre todo cuando se tratan de aquellas enfermedades profesionales en la cual pues tienen una relación directa con las preexistentes, porque yo puedo decir, bueno, si yo digo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Una enfermedad preexistente, una diabetes en una persona que entró a trabajar en una empresa X, y resulta que al cabo de 4 o 5 meses esa persona comenzó a tener lesiones o las enfermedades características como las osteomusculares,
que ya son profesionales. Entonces ahí yo, si ese paciente llega a mi consulta, yo puedo determinar que sí, pues que hubo, con la enfermedad preexistente, hubo un antecedente a la cual está influyendo a que ese trabajador se esté padeciendo de esa enfermedad y que no sea exclusivamente solamente por el trabajo. Entonces, esa relación de la enfermedad profesional con la preexistente, yo puedo determinar de que es un trabajador que prácticamente tiene una enfermedad no certificada, porque no es que la enfermedad se le produjo dentro de la parte laboral, sino que fue prácticamente como un pretexto por el antecedente de la patología que él tenía, que ya venía precedido, como la diabetes, conllevó a que esta persona se enferme de manera rápida dentro de esa área y en poco tiempo. Entonces, Claro, a eso es una... Sí, te sí, escucho, pero Nuri. nosotros como prevencionistas, si ya sabemos que tenemos un diabético, tenemos que tratar de que él cumpla lo que debe de cumplir su enfermedad. Por ejemplo, yo tengo aquí un diabético. Aunque él hace labor de campo, yo estoy pendiente de que él tenga desayuno media mañana, o sea, haga una media mañana, porque él debe comer 5 veces al día. Él no tiene que realizar trabajos forzosos, bueno, tiene un montón de cosas. Y ya que está aquí y que Mira, tiene esa enfermedad, tenemos que hacerlo. Nuri, es un tema muy interesante. Y si tú te vas a una empresa y haces un enfoque solamente en esa empresa donde tú vas a hacer práctica, un ejemplo te voy a poner, y te dedicas a hacer una investigación sobre ese tema, te vas a encontrar con algunos casos que no es como el que de pronto tú lo estás haciendo. Porque puede darse que, a ver, bueno, estamos hablando como ejemplo la diabetes. Pueden existir otros tipos de enfermedades, como por decirte, a ver, una pérdida de visión progresiva, puede haber alguna afección auditiva, puede existir enfermedades dermatológicas, puede ser que la persona tenga procesos respiratorios, bueno, diferentes tipos de enfermedades a las cuales conlleva de que en el menos tiempo posible esa persona, ese trabajador pueda tener alguna complicación durante el trabajo. Entonces, si hacemos una investigación a fondo de eso, seguramente nos vamos a encontrar con algunos casos. Y eso está ya como tú estás aplicando ya una temática, una investigación en la cual vas a ver los resultados y te vas a encontrar con que es verdad, que hay de pronto empresas que sí destinan a un trabajador de acuerdo a sus capacidades y a la enfermedad preexistente. En eso sí. Pero hay empresas que no lo hacen. Una, porque de pronto no le hicieron un cuadro epidemiológico a ese trabajador, o en su defecto es un trabajador que entró sin haber tenido recursos como exámenes, como para poder ver qué tipo de antecedentes patológicos tenía, porque siempre cuando ingresa un trabajador a un trabajo tiene que llevar exámenes de laboratorio para ver qué tipo de patología puede venir precedido. Son ese tipo de situaciones apremiantes que se pueden dar y se pueden dar. Es más, yo creo que sí se dan en diferentes empresas e instituciones y que uno puede ser objeto de estudio para ustedes. Interesante. Bueno, chicos, gracias. Yo creo que esta es una de las pautas a las cuales yo siempre me he referido, de tener este tipo de diálogo, considerando de que si ustedes como estudiantes, yo alguna vez también fui estudiante, no digo que no voy a seguir siendo estudiante, de pronto en un momento dado voy a llegar a tener yo siempre voy a tener mis capacitaciones y voy a seguir siendo estudiante. Bueno, chicos, entonces, me despido de ustedes. Si no tienen alguna otra pregunta, me ha parecido una clase muy agradable. Voy a dejar la grabación.